Bueno, hoy día veremos en esta pequeña cápsula de materia que estamos poco a poco entregando, veremos una pequeña reseña de algunas mujeres creativas que estuvieron insertas dentro de la vanguardia. Curiosamente es muy difícil encontrarlas, poco aparecen en las primeras búsquedas que uno haga siempre, ya sea en algún libro de arte o en internet, casi nunca aparecen. Pero es importante porque varias de ellas tienen como roles bien importantes y bien marcados dentro de su movimiento, del estilo o del aporte que ellas mismas hicieron a, a este mundo de las vanguardias, que está tratando de buscar formas nuevas, de buscar en maneras distintas de ver, de enfocar, en fin, todo lo que hemos visto. Y quiero que las vean porque es importante que las conozcan. eh, Pueden investigarlas también, ya conociendo su nombre es más fácil llegar a ellas. Y hay otras más que son interesantes de conocer, pero comienza por lo menos con las que vamos a ver ahora y de ahí pueden derivar a encontrar otras mujeres importantes que por, bueno, ya sabemos ya por todo este mundo tan marcado por el machismo que recién está cambiando un poco, digamos, muchas de ellas quedaron en el olvido y casi enterradas dentro de la historia del arte. Entonces es importante recuperarlas, reconocerlas, porque también son muy interesantes el aporte que ellas realizan y es mucho lo que podemos aprender también de ellas. Así que vamos a conocerlas. La mayoría de ellas comienza a interesarse un poco en los movimientos o en el quehacer del artístico a través del cubismo y ahí empiezan a derivar un poco hacia otras tendencias. Así que, bueno, conozcámosla y ahí vamos viendo en concreto a cada una de ellas. Bueno, ella es Lyubov Popova, eh, es de Moscú, es rusa de nacionalidad y, como les decía, su incursión comienza a través del cubismo, un cubismo bastante similar al de Picasso en algunos aspectos, al de Braque o al de Juan Gris. Pero la novedad y lo interesante que ella aporta a esta solución cubista es la incorporación del color. Si se fijan, prácticamente son pocas las veces que se ve una obra cubista con esta calidez, con esta fuerza, con esta viveza de color. Entonces es interesante cómo hace su composición, su armado totalmente cubista, pero además incorpora el lenguaje del color que es muy interesante, digamos, como una pequeña relación entre lo que puede ser el fauvismo, ¿no es cierto?, y el cubismo. Acá hay otra obra de Popova y si se fijan, también aquí hace como un pequeño acercamiento a lo que es el futurismo, esa especie de como de secuencia, ¿se fijan? De quiebre secuencial de la forma, nos refiere bastante al concepto del futurismo que habíamos visto antes. Entonces es interesante como, y esto de alguna manera también nos confirma el hecho de que todas estas tendencias conviven en un mismo tiempo, están presentes dentro del contexto histórico similar. Entonces se van teniendo influencia de muchas de ellas. Para armar una obra uno empieza como los creadores, las creadoras del momento empiezan a tener influencia porque uno ve, uno respira, uno escucha, uno conversa, distintas formas de abordar el arte dentro de cada una de las vanguardias. Entonces, todo eso de alguna manera va permeando la creatividad propia del artista. Ella es otra gran creadora, gran pintora, Sonia Delannoy, francesa, y ya nos acerca, también ella tiene algunos orígenes dentro del cubismo, pero ella se acerca más también a su, y aquí ya la vemos una foto mayor de ella, nos acerca más a lo que va a ser posteriormente el arte abstracto.
un poco un paso por lo que también van a encontrar como tendencia dentro del orfismo, que el orfismo trabaja con formas abstractas, con pintura plana, con formas bien delimitadas, ¿no es cierto? Y con mucha sugerencia, con mucha aparición de la circunferencia, la semicircunferencia, etcétera, etcétera. Hay mucha línea curva, ¿se fijan? Y ella muere en 1979, entonces no hace tanto tiempo que ella estuvo presente. Y aquí esta imagen que vemos con sus obras, ahí está, los años en que ella nace y que muere, eh, si vemos la presencia de ella con su obra es bastante mayor ya. ¿No? Comienza joven a meterse en el mundo del cubismo y empieza a derivar hacia esta forma más abstracta de armar la composición. Y aquí tenemos una obra plena de su juventud, ¿no es cierto? Bastante orfista. Orfista me refiero en el sentido donde aparecen estos colores planos, los colores, los planos bien delimitados y mucha cercanía al concepto de la circunferencia, del círculo. Hay totalmente un concepto de abstracción muy interesante, muy bien compuesto, con mucho color que da vida, que da fuerza. Sonia Delanoë, para que la busquen, es interesante. Y aquí está Natalia Goncharova, también ella es rusa, como la primera que habíamos visto, del 81 al 62. Ella derechamente de alguna manera se acerca bastante al futurismo. Si se fijan que hay una obra de ella muy interesante, muy bien compuesta, muy bien armada, con el color también es fuerte. Es curioso como en estas mujeres que, que se meten en las distintas vanguardias, el color toma bastante fuerza. Es interesante de analizar eso. Ahí cada cual le dará su propia lectura. Pero aquí tenemos una obra netamente futurista, como ven, con la secuencia formal de la imagen, como esa especie de recorrido visual que hablábamos del futurismo, ¿no es cierto?, donde se trata de plasmar un poco cada uno de los movimientos que van apareciendo en este recorrido que hace el ojo para poder fijar la imagen en movimiento. Y es una forma de reproducir ese movimiento a través de esta solución de este ciclista, donde además del personaje principal, que es el ciclista, ¿no es cierto?, en este movimiento, también se incorporan elementos gráficos con esos textos que, bueno, están en ruso, tendríamos que estudiar ruso para saber realmente lo que dicen, pero se incorpora este elemento grafológico, digamos, de alguna forma. Y aquí tenemos otra obra de Goncharova, también bastante interesante y muy bien resuelta, donde también aquí yo creo que es una amalgama perfecta de distintos movimientos que estamos viendo en este momento, en esta época. Por un lado, se mantiene un poco ciertas secuencias en algunos aspectos, no en todos, pero en algunas partes siguen apareciendo esta especie de secuencia que nos recuerda un poco el concepto futurista de armar, ¿no es cierto? Pero también aparecen elementos como más simbólicos, mucho color también, en mezcla de una visión surrealista también, algo de cubismo. Es interesante, es una muy buena lección de muchos movimientos que confluyen para armar esta obra. Es interesante esa variedad de visiones para cómo pueden convivir tan armónicamente en una obra bastante bella en cuanto a su factura, digamos. Aquí tenemos a Hannah Hodge. Hannah Hodge es muy interesante, es muy entretenida también su vida, su obra. Es dada, es netamente dada. Y curiosamente, no sé por qué no aparece mucho en los libros de arte ni en internet cuando uno busca artistas dada, pero es una gran precursora del arte dada. De hecho, está presente en situaciones muy fundamentales del dadaísmo.
Si se fijan acá hay una foto donde está ella con unas marionetas Dada para armar ciertos elementos como escenográficos, como de arte, de la representación, con estas marionetas que son netamente Dada. Si se fijan las formas, ¿eh? Cómo van construyendo, cómo construye sus propios muñecos, son puramente Dada. Acá la tenemos también dentro de una exposición Dada, ¿no es cierto? Si se recuerdan, esta es una foto que vimos de una exposición Dada que se hizo, si se recuerdan mucho, aquí había un personaje que estaba colgando del techo, este otro plano de la misma habitación, y ella está presente en esta misma exposición que fue como una gran encuentro Dada y un gran impulso al movimiento Dada, esa exposición, digamos. Entonces, la vemos, me refiero a eso más que nada como para ver la importancia que ella tuvo dentro del movimiento. Aquí la observamos a una edad ya bastante mayor, siempre con este gesto, con esta actitud un poco dada, ¿no es cierto? Ahí tenemos dos fotos de ella. Y es interesante cómo ella fue fundamental dentro del movimiento y cómo también de alguna forma se destaca. Y ahí es donde se produce la contradicción que yo no entiendo mucho, de por qué no aparece ella y no es tan conocida. Hannah Hodge como la creadora en el fondo de lo que va a ser el collage. Ella es la primera artista, la primera persona que empieza a recortar y a pegar imágenes de distintos recortes, ¿no es cierto? Y va armando esta nueva imaginería que tiene mucho del absurdo del Dada, pero también mucho de la composición creativa que ella le incorpora, ¿no? Para otorgar ciertos énfasis, etcétera, etcétera. Es interesante conocerla porque uno se acerca a los orígenes de lo que es el collage. Y aquí tenemos una obra de ella ya netamente de collage, para que observen, porque como les decía, es interesante este conocimiento del origen de lo que es el collage. Es, con cómo ya no, porque generalmente el collage se trabaja como casi una superposición arbitraria de imágenes que van componiendo y salga lo que salga. Aquí hay como toda una intención creativa y toda una intención de lenguaje, hay toda una intención de, de un relato, eh, de un relato que tiene que ver con el contenido, con el aspecto formal, etcétera. Y está realizado a través de este recorte, este armado que después se populariza tanto como el collage. Y ella es la primera que arma este tipo de imágenes. Entonces es fundamental su aporte. Por eso les decía, y lo vuelvo a repetir, que me parece curioso que no aparezca como debiera aparecer, así como aparece Ototor, como aparecen Duchamp u otros que de alguna forma también se incorporan al dadaísmo y crean este movimiento. O sea, es fundamental que ella estuviera siempre presente, digamos. En los textos. Estuvo presente en la realidad, pero en los textos y en las historias no aparece. Y tenemos a una gran surrealista española, Maruja Mayo. Maruja Mayo es una surrealista que es bastante cercana a nuestra época. Fíjense que murió en 1995. Aquí tiene encontré una foto muy interesante donde aparece con Neruda. Ahí está Neruda, ella, con una especie de estos ¿cómo se llama? Troncos de algas, de estos cochayuyos, de estos güeros que uno encuentra tirados en la playa. Y claro, jugando un poco con esta sensación media surrealista, media juguetona, a ponerlo como una peluca. Es entretenida su relación además que tuvo con el gran poeta nuestro,
en su juventud, digamos. Y ahí hay parte de su obra. Esta es una obra donde prácticamente el color no aparece, es más un juego de formas, de luces, de sombras, de grises, de valores, de algunos achurados, pero igual se las arregla con estos elementos para llevarnos a un mundo interesante, surrealista, onírico, donde compone con la forma y con esta imaginativa tan rica del surrealismo, ¿no es cierto? Para presentarnos mundos que en realidad nunca hemos conocido. Maruja Mayo. Y que también hay una obra de ella donde aparece ya más fuerte el color, donde el color ya empieza, o sea, ni siquiera empieza, sino que ya se plantea como un gran protagonista, ¿no es cierto? Y tiene mucho, es muy interesante porque además dentro del concepto surrealista juega con esta serie de pequeños o mini relatos que se van superponiendo unos a otros. Si se fijan, hay pequeños espacios, hay pequeños planos donde se van contando distintas historias, ¿m? Distintos sucesos que en la unión de todos van armando este relato general. Pero en el fondo es un gran relato onírico, de sueño un poco, que se compone con pequeños mini relatos. Interesante su propuesta surrealista también.